logra curarse de una de sus enfermedades, pero que sigue enfermo, ¿verdad? Porque encontramos, dice el país, como una persona enferma. Enferma, pero con vida, dice. Y que tienen que ir haciendo los tratamientos de la famosa medicina amarga para poder ir resolviendo los problemas. Y el primer problema, ahí déjenlo para el que barre. Y el primer problema que creo, y hace él en esa metáfora, es el tema de el problema de la inseguridad. Primera frase: sin el éxito de la guerra contra las pandillas, muchos de los que nos ven hoy estarían muertos. Fíjense. Porque en realidad creo que el mayor logro del quinquenio que queda es ese, y eso es innegable. Lo reconocen inclusive hasta los más ácidos y recalcitrantes de los opositores, ¿verdad? De ahí el presidente dice: es el país más seguro del hemisferio. Se ha logrado bajar a 97% los homicidios, volviendo a El Salvador el país más seguro. En 5 años le dimos la vuelta a una situación que llevaba más de medio siglo sin resolverse, con más de 70,000 terroristas que controlaban el país y que dejaron más muertos que el conflicto armado. Los resultados, sin embargo, no, estos resultados usted sabe, ¿verdad? No han dejado de tener críticas ácidas, porque supuestamente hay muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Sin el éxito de esta guerra contra las pandillas, muchos de los que nos ven por televisión y por redes sociales ya estarían muertos, fue lo que dijo el presidente. Empecemos, si quiere, por ahí rapidito. Sin duda alguna es el mayor logro. Hay críticas, pero eso es parte de lo que se puede ahora denominar como la medicina amarga. Es decir, la medicina amarga es un problema que tenés de inseguridad complejo, difícil, un cáncer que tienes que extirpar y tiene sus daños colaterales. Los daños colaterales son los que señalan los opositores, el tema de que en una proporción, aunque pequeña, hay violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo lo comparo a ese símil que hace del enfermo. ¿Le gusta el símil? Hace porque lo compara con una enfermedad terminal, para empezar. Es decir, que prácticamente no tenía cura el tema de las... En el tema de la seguridad creo que es el éxito más grande que ha tenido este gobierno, ¿verdad? Y eso está a la vista. Yo lo decía en otro programa, cuando se estaba cuestionando esta medicina amarga, que muchos pueden especular cuál es el alcance de ese concepto, y es especulación porque no anunció ninguna medida en particular. Tú puedes presumir, puedes intuir, ¿verdad?, por dónde va a ir el tema de la medicina amarga, pero sería pura especulación. Y ahí es donde dice... Bueno, además no lo asegura. Sí, hay necesidades de aplicarlo. Pero hay algo que hay puede estar. Es decir, no... Los que sean opositores al gobierno, los que son opositores al gobierno, las personas que no están conformes, no van a hallar explicación alguna. Siempre va a haber un cuestionamiento. Y esa es parte de la democracia, que nadie puede estar 100% de acuerdo. Sí. Y yo creo que ni al mismo gobierno le conviene. Siempre tiene que haber un punto de contrapunto, ¿verdad? Pero al margen de esta situación, resuelto el tema, les decía yo, de seguridad, si ocupó la misma fórmula para el tema de seguridad, pues va a aplicar la misma fórmula en el tema económico. Yo estoy claro que la economía no se reactiva por decreto. Estoy claro que la economía no la vas a decir de un plumazo: a partir de mañana se acabaron los pobres en el país. Creo que el gran reto de este gobierno va a ser crear las condiciones para que en estos 5 años pueda haber un despegue económico que implique incremento de empleo. Me parece la legitimidad que le da el sector privado. Sí, el respaldo. El respaldo, eso, dijéramos, te marca un rumbo que no va a haber confrontación con el sector y que puede generarse esas condiciones que en algún momento el país va a requerir. Sí. Hay un elemento quizás para entrar de lleno al tema de lo económico y el escuchar lo que el presidente dijo, porque creo que es necesario. El tema de la oposición, porque también dedica palabras a la oposición política, que se opuso por 2 años y medio a todo lo que el presidente requería para avanzar en los grandes proyectos
que tenía en su primer quinquenio, y esto cambia hasta después de que logra una aritmética legislativa favorable a los intereses, y desde ahí para adelante pues ya todo lo que ya sabemos. La oposición sigue defendiendo una democracia que solo nos dejó asesinados. Hace también referencia a que la oposición, que es numéricamente insignificante, pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como dicen ellos, que solo nos dejó madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente, insistiendo en el tema de seguridad. Subrayó además el presidente que con la apuesta que su gobierno, que con ello también subrayó la legitimidad de su segundo gobierno, porque está puesta en duda por críticos que argumentan que forzó la Constitución para poder volver a ser presidente, y asegurando que un segundo mandato es la consolidación de la deriva autoritaria del país. Además de insistir en su apoyo en las urnas, su discurso, el presidente Bukele, que ha sido reconocido por el 100% de países, y prueba de ello se refirió que a la presencia en la Plaza Gerardo Barrios de más representantes internacionales que nunca. Nosotros decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. Y es verdad, no solo recibe el apoyo de los sectores productivos en el país, sino que además de la comunidad internacional. A ver, el cuestionamiento sobre el tema de la legalidad, que en un momento se discutió, ese no va a parar, siempre va a haber... Y ha seguido. Siguen bajo el argumento de la legalidad para algunos. La habilitación se la dio una interpretación que dio una sala que ha sido ampliamente discutida y va a seguir siendo discutida por algunos, por otros a favor, otros en contra. La legitimidad del segundo mandato hay que verla desde varias ópticas. Primero tenés que diferenciar lo que es la legalidad, que la superó. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. El tema superado. Es un tema, en mi criterio, superado. Pero viene un segundo momento, que es el tema de la legitimidad. Y la legitimidad pasa por varios estratos. Primero, las elecciones que se realizaron en el país, ¿verdad? Yo no hablo de la reelección, y tú me has visto que en todas mis posiciones nunca hablé de reelección. Habilitación. Lo que está habilitado, porque ese es el verdadero concepto. La reelección la determina un acto del soberano, y es si pasás o no pasás un proceso electoral. Pero fíjese que incluso el hecho de que 2,7 millones de salvadoreños votaran por el presidente... A eso voy. Ajá. A eso voy. Por eso hablaba de legalidad y de legitimidad. La legalidad está totalmente superada en lo que te acabo de decir. Las elecciones del 4 de febrero dan, dijéramos, la legitimidad electoral con un 85% de esos sufragios versus un 6% en contra. Pero viene un tercer elemento, que es, después de las elecciones, es el reconocimiento internacional que le dan al gobierno. Ahora, ya pasado ese evento electoral, viene la toma de posesión, que es el acto formal mediante el cual se inviste a un funcionario para el ejercicio en el cargo de presidente. Y ahí entran, en mi criterio, dos actores fundamentales: la comunidad internacional, ¿verdad? Y, dijéramos, el sector privado en el país, que fundan, dijéramos, entre los dos, un reconocimiento, en mi criterio, expreso, ni siquiera tácito. La comunidad internacional, ¿verdad? Tenés ahí a todos los presidentes que vinieron a El Salvador. En otros casos, los designados o los representantes, comisiones de alto nivel, que mandan un mensaje político en el lenguaje internacional. El hecho de tener a un mandatario en la toma de posesión implica un reconocimiento a ese gobierno. Y lo otro, si tú ya lo traducís a la parte interna, ves cómo el sector privado, llámese la Cámara de Comercio, Coexport, Casalco, la ASI, ¿verdad? Le dan, bueno, hasta la misma Asociación Americana, de la Cámara de la Cámara Americana AmCham, de AmCham, sí. de AmCham. Es decir, hay un
un reconocimiento, un acercamiento que se hace presumir, ¿verdad?, que va a apoyar las medidas que va a tener. Entonces, cuando tú, dijéramos, unís esos dos elementos, puedes hablar entonces que está frente a un tema de legitimidad internacional. Y no, aunque, insisto, van a haber voces disidentes. Sí, claro. Y qué bien que las haya, ¿verdad? O sea, está bien. Incluso ahora sí me pareció importante el cambio que tuvo los dos partidos, tanto Arena como Vamos, en cuanto a la posición que ha tenido. Arena cambió sustancialmente el discurso y pasa a ser propositivo. Dicen, no fuimos, pero proponemos. Eso para mí marca el rol que debería tener una verdadera oposición. pero ya ahí creo yo además, perdone doctora, hagamos un paréntesis, pero ahí creo yo que queda sobre evidenciado el hecho de que hay un cambio o un criterio diferente entre los dos diputados en la Asamblea Legislativa y Arena. No sé si ese comunicado de Arena está respaldado por los dos diputados. Los dos diputados dicen debemos de ser coherentes, no vamos porque para nosotros, siendo abogados, ¿Sí? esto que va a pasar el 1 de junio por parte de la Asamblea Legislativa es inconstitucional. Pero viene el comunicado de Arena diciendo, bueno, no fuimos, hablando por los diputados, pero queremos ser propositivos. Es posible lo que tú estás planteando, pero el instituto político que lleva a estos diputados a tenerlo sí, se llama Arena. Exacto. Ahí hay principios, ¿verdad?, que tú tenés que abrazar y que cumplir. Pero está algo más importante que se conoce como la disciplina partidaria. Es decir, vos no podés estar, y no hablo de obediencia, estoy hablando de disciplina. O sumisión, estoy hablando de disciplina. O mandato imperativo, porque ahí dice que no tiene mandato imperativo. Entonces, cuando Arena, como instituto político, fija una posición, no es que le ande preguntando a todos los miembros de, mire, ustedes están de acuerdo, asume que tiene una delegación para hacerlo. Igualmente, aquí hay una presunción de que es el partido el que fijó la posición. Yo quiero creer que los dos diputados están dentro de la línea del partido y que no están divorciados porque no les conviene. Entonces sí siento yo de que el rol de esa oposición, ese debe ser. Sí. Una oposición propositiva. Todo el tiempo estar diciendo no, simplemente porque tú no querrás o no querés apoyar un tema de manera específica. Entonces eso sí me pareció a mí que sí hubo un cambio. Pero no ve, doctor, un tanto de hipocresía incluso de la misma oposición y de algunos sectores, porque definitivamente de los beneficios alcanzados por el Plan Control Territorial y el régimen de excepción y de tener encarcelado a más de 80,000 son pandilleros, está disfrutando toda la sociedad. Aquí habían empresarios que tenían en sus activos fijos el pago de grandes empresas, el pago de la extorsión, que ya no la están pagando. No, eso, bueno, como si quieran negar lo que está visible, eso ya sería una tosudez de la gente que si no la entendés. Aún yo he escuchado en mi programa cuando he tenido la oportunidad de cuestionar a gente de la oposición o a gente que no comparte los principios de este gobierno, aceptan el avance que ha habido en temas de seguridad. Y es que es lógico, la gente lo ve, la gente lo percibe en la calle. Y ahí es donde entras a lo que llamo la practicidad que tiene nuestra población. A ella le podrás decir lo que querrás, que es inconstitucional, que es constitucional un tema, pero al final ella, lo que yo te termino diciendo, la realidad se impone en estos temas. Entonces, claro, cuando ella puede palpar que puede ir a cualquier hora de la noche, entre comillas, ¿verdad?, puede salir en aquellas zonas que antes estaban estigmatizadas porque sabías que eso era un territorio controlado. Yo en un momento dado llegué a pensar, no sé si estuvimos en un estado fallido o por lo menos al borde de un estado fallido, porque al perder uno de los elementos del estado, como es el territorio,
el que no quiera reconocer que el territorio de este país estaba controlado en la gran mayoría, ¿verdad?, por las pandillas, por la gente que conducía. Bueno, los simples servicios básicos no podían ser cobrados, pues, y cuando eran cobrados en algún tema se los entregaban al que manejaba ese territorio. Pero es más grave que eso, doctor. Es más grave que eso. Y perdone que insista en esto, porque es más grave que eso, porque vuelvo, insisto, no puede ser un político incongruente e hipócrita. Y esa es la palabra más correcta. No puedes criticar un proyecto solo porque tú no lo hiciste, pero además no solo porque tú no lo hiciste, sino que porque también dormías en la misma cama con los criminales que estaban asesinando a personas en El Salvador. Y yo creo que ese es el tema de lo que la persona entiende cuando ve a un político hipócrita e incongruente cuando critica lo que está pasando con los grupos criminales de pandilla. Bueno, estás en El Salvador, ¿verdad? Yo aquí he visto muertos botando basura. O sea, no me extraña ese tipo de posición. Pero al final, ¿quién te pasa la factura? El pueblo salvadoreño. Independientemente de lo que tú o yo podamos pensar. El pueblo salvadoreño, que ahora ellos dicen que 2,7 millones de salvadoreños que hayan votado no son, es uno de los elementos, dice, pero que el pueblo salvadoreño te respalde no te da el aval para que puedas asumir como presidente de la República. Yo creo abogados, colegas suyos lo dicen. Bueno, usted estuvo con uno de ellos debatiendo y le quiero decir aquí a usted que le ganó el debate porque allá como que no se expresó y no se comportó con usted como suele hacerlo públicamente cuando le pone una cámara enfrente. Mira, yo creo que ahí fueron visiones. Yo que como uno dice, uno tiene que ser consecuente con lo que piensa, con lo que dice, pero sobre todo con lo que hace. Entonces siento de que en este tema específico, cuando yo te digo el tema de la segundo mandato está superado, es que siempre vas a tener a alguien que te va a criticar. O sea, pretender de que todos vayan a andar al unísono, eso va a ser imposible desde aquí, eso va a quedar. Muchos te van a decir una decisión inconsulta, pero es una decisión, le guste o no, dictaminada por el tribunal competente para determinar la constitucionalidad o no. Que no le querrás dar por algunos la legitimidad a esa sala, pues ese será un debate que siempre va a estar, creo que está superado. Y eso solo va a cambiar cuando la oposición logre... vuelva a tener el control en la Asamblea Legislativa. Entonces va a haber un tema, dijéramos, importantísimo. A mí lo que sí creo yo, ese doble discurso, esa doble moral, de que lo que antes era bueno, hoy es malo. Es decir, los que criticamos las líneas jurisprudenciales en las interpretaciones constitucionales, ¿verdad? Allá nos decíamos en ese momento que nosotros nos habíamos plegado al frente, que éramos totalmente una oposición al gobierno que estaba en ese momento de turno. Y no, cuestionamos siempre que los precedentes en un momento va a cambiar. Entonces, cuando la correlación política en la Asamblea cambie, sí, van a cambiar todas las elecciones de segundo Además, grado. usted es uno de los abogados que mantiene una posición bastante racional y la ha defendido, que es que la Constitución no admite interpretación. Y aquí sí han habido salas que no solo la interpretaron, sino que hicieron un gobierno de jueces en el que emitieron resoluciones para que fueran acatadas, aún sabiendo que estaban invadiendo atribuciones de otros órganos de Estado. Siempre lo he dicho, lo sostengo, ¿verdad? Que se interpreta lo oscuro, se interpreta lo que no está claro. Pero te pongo yo siempre el ejemplo, que no me voy a cansar de decirlo, el artículo 85 de la Constitución. No solo interpretaron un artículo simplemente, sino que era uno de los artículos o de las cláusulas pétreas que se tenían en el país. ¿Me entendés? A través de la interpretación, aquí se han dicho cosas que la Constitución no dice. Aquí se han dicho cosas que la Constitución no permite. Y bajo el argumento de ser el máximo tribunal, bajo el argumento de que era el máximo intérprete de la Constitución, después de Dios solo ellos.
Y de hecho incluso hubo calificativos en ese sentido, para que veas el endiosamiento de una sala en un momento. ¿Hicieron cosas buenas? Sí, pero eso no les quita de que interpretaron, a lo cuales voy a seguir sosteniendo. Me niego rotundamente a aceptar las interpretaciones de la Constitución, porque eso es darles un poder constituyente. Tú tuviste aquí a una persona que retó a los abogados a decirles, díganme cuál de los 6 artículos, ¿a dónde es que está expresamente? Pues en la misma. Que prohíbe la reelección, dijo. Pero en la misma, precisamente porque el concepto de reelección no lo vas a encontrar, Sí, hombre. y además dijo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no solo tenían una, tenían 3 caminos que no necesariamente era esa resolución para habilitar la candidatura. La candidatura. Pero andate un poquito más al fondo del tema. Cuando tú entras a interpretar, a decidir, puedes cometer excesos. Y al igual que él, yo te reto a que le digas de manera expresa, no me vengan con teorías de la interpretación extensiva y que la Constitución es un todo. Decime una norma en la Constitución que de manera expresa le dé la competencia a la sala para interpretar la Constitución. En las leyes secundarias hay una figura que se llama la interpretación auténtica. Es decir, cuando una ley secundaria tiene preceptos oscuros o que no se entienden... Pero ese es terreno legislativo. Pero recurre al que crea la norma. Entonces viene la Asamblea y dice, interprétase auténticamente y se entiende incorporada al texto. Pero en la Constitución, ¿quién les ha dicho de que los jueces tienen esa potestad, sobre todo hablando de los jueces constitucionales, esa potestad inherente? La facultad que tiene la Sala de lo Constitucional es limitada a 4 campos, a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. Pare de contar. ¿A dónde dice que pueden declarar inconstitucional la Constitución? Sería totalmente ilógico. ¿Qué es lo que se tiene? Interpretar la ley secundaria para ver si se adecúa o no al texto de la Constitución. Y no es lo que tanto hemos peleado aquí, que lo que se debe de respetar es el texto, la literalidad de la Constitución. Sin embargo, bajo ese argumento, ¿verdad?, se interpretó más allá de lo que decía o no decía. Entonces volvemos al tema de la doble moral, la hipocresía y la incongruencia. Lo que para ti fue bueno en aquel momento, hoy es malo, solo porque no te beneficia. Ese es uno de decir, ¿por qué? Yo voy a seguir criticando, sigo señalando que esas atribuciones no las tiene la Sala de lo Constitucional. Es más, creo que ahora con las reformas llegó el momento de plantearnos, queremos en realidad un tribunal de lo constitucional que la interprete, que le dé esas facultades. Separado de la sala, pues discutámoslo. Pero que lo discute la Asamblea si quiere y no tome en cuenta a nadie. Si eso es al final. Lo que sí es importante, Natán, es cuál es la visión. Queremos en realidad un gobierno de jueces constitucionales. Bueno, esa será una decisión. Hay que darle las potestades. Darle las potestades, pero dárselas de manera expresa. Yo aquí siempre he apelado, lo ha dicho y pueden revisar todas mis actuaciones. El principio de legalidad ha sido una norma a la cual yo siempre he estado sujeto cuando fui funcionario y cuando no he sido funcionario. Ustedes, funcionarios, no tienen más facultades que las que les da expresamente la ley. Ustedes no pueden, porque hoy se levantaron con la luna, actuar de manera subjetiva. Ustedes, a diferencia del ciudadano, no pueden, el ciudadano puede hacer lo que la ley no le prohíbe. El funcionario solo puede actuar cuando la ley lo mandata o lo faculta. Y cierro con esto. Al igual que tu invitado, no sé cómo se llama, tu invitado que retó a los... el doctor Francisco Lazo. El doctor, dijo... Alguien que ha estudiado las 6 constituciones. ¿Verdad? Y se la sabe de atrás para adelante, de pe a pa. Muchas veces la gente que no es abogada tiene mayor capacidad cognoscitiva e interpretativa. Lo he dicho siempre, hay gente que de manera empírica tiene mayor conocimiento. Incluso, te estoy diciendo, gente que no tiene ni siquiera
la simple sabiduría del pueblo tiene mayor olfato porque tiene un elemento que carecen muchísimos, sentido común. Sí. ¿Verdad? Entonces yo te quiero que cuando traigas aquí, que me digan de manera expresa, o cuando vos le preguntes a un magistrado, dígame a dónde en la Constitución les habilita a interpretarla. Una, pero sí, que diga cómo estás. Al igual que él dejó planteado Sí. El reto que dijo, bueno, reto a los constitucionalistas Ahí a que debatamos dónde dentro de esos 6 artículos de la Constitución que ustedes dicen prohíben la reelección, dice que no puede haber un segundo periodo. Ahí es donde yo claramente se separa, ¿verdad? Del concepto de lo que es una reelección de lo que es un segundo mandato. La reelección es el resultado de un proceso electoral. Entonces, ahí vas a tener también mucho cuestionamiento, pero creo que ya sobre el tema ya está agotado. Pero bueno, seguimos discutiéndolo porque los abogados que están en el lado de la oposición siguen trayéndolo, y previo a que se diera la investidura continuaron diciéndolo en los medios de comunicación cada vez que podían y se les invitaba. Bueno, en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina. Ahora ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad. Vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer, dice el presidente. Y bueno, se refiere precisamente al tema del cáncer que significaba las denominadas maras o grupos criminales de pandillas que por décadas, pues ya sabemos, estuvieron controlando los territorios y aterrorizando sobre todo a las comunidades más excluidas y más necesitadas, ¿verdad? La economía en general sigue estancada y sin reformas estructurales, altamente endeudado y con una gran dependencia de las remesas, es lo que dicen algunos opositores. Sin embargo, este nuevo tratamiento para sanar la economía quizás haya también necesidad de tomar medicina amarga. Y sí, insisto en esto, y hasta lo vamos a escuchar, doctor, para que de ahí partamos al tema porque son líneas generales. Son líneas generales, no aterrizó en qué es lo que va a ocurrir. Digo, es un discurso del presidente en el cual ni usó teleprompter, tampoco tenía Yo lo sentí como un discurso de continuidad. Sí. ¿Verdad? En el estilo propio. Sí, pero además improvisado en el momento en el que estaba. Es que, digo, ha de haber discutido de qué iba a hablar, de qué eran de a ver, lo que pasa es que estás acostumbrado en los discursos presidenciales donde te dicen voy a tomar las siguientes medidas y anuncia unas medidas, o por lo menos dice por aquí voy a hacer mi estilo. El presidente tiene un estilo que cuesta, dijéramos, en un momento determinado descifrarlo. Es su estrategia y le funcionó en el tema de seguridad. Entonces es posible, pero esto es una especulación, que también interpreto, no voy a anunciar hoy por hoy las medidas. Y las iré develando de acuerdo. En el momentito en que las tenga que tomar para no abrir esa posibilidad de cuestionamiento que pueden deslegitimar, que aunque la oposición está prácticamente reducida, pero va a haber, dijéramos, muchísimo ruido alrededor de esa posición. Así es, correcto. Escuchemos, por favor. Cada una de las decisiones que se tomen. Y quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. El Salvador necesita 3 cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. 1, la guía de Dios. 2, el trabajo incansable del gobierno. Pero y 3, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen.
ya votaron por nosotros masivamente el 4 de febrero, pero no es suficiente con votar. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero. Pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. El pueblo debe defender las decisiones que se tomen a capa y espada y sin titubeos. En referencia a lo de la economía, ya se ha curado el cáncer, que era el cáncer de las pandillas, y ahora estamos por curar otra enfermedad, que es precisamente la economía. No estamos solamente cambiando un país, estamos cambiando un paradigma. Era otra de las frases que utilizaba el presidente de la República, doctor. Quizás el fondo de este es el concepto de la medicina amarga, cuál es que da, dijéramos, a mucha especulación para un sentido o para otro. Yo puedo interpretar la medicina amarga, que es lo que puede venir. Muchos se enfocan directamente al tema impositivo, un incremento en la parte porcentual del IVA, el establecimiento de un impuesto a la propiedad, ¿verdad? Muchos pueden entender la eliminación total de subsidios, en fin, es decir, cualquiera puede especular. Pero hay una cosa que me llamó la atención en el discurso también, que es que dijo que no creyeran en aquellas voces que han dicho que lo privado es mejor que lo público, y te da una luz por dónde puede ir. Por un concepto, porque descarta la privatización. Yo así lo estoy viendo. Es decir, cuando tú decís, no puede ser que lo privado sea mejor que lo público, si tú estás con esa filosofía, es porque vas a privilegiar el tema público, no el privado. Entonces muchos estaban diciendo que en este periodo podía haber privatización. Yo no lo veo así. No. Creo que el tema de la privatización está tan satanizada en el país que no lo veo que esa pueda ser una de las Yo medidas. más bien creo de que interpreto, y por algunas situaciones que vemos en el desarrollo de la actividad del gabinete, que van a regresar servicios a ser prestados por el Estado. Y uno que usted muy bien conoce es el tema del transporte público del pasajero. Creo que va a ser el primero. Bueno, la Constitución dice que el hecho de que un servicio público, ojo con esto, esté siendo prestado por un privado, no desnaturaliza el hecho de ser público el servicio. Y si alguien, la luz, por ejemplo, el transporte colectivo, si ponerle no lo quieren prestar, el Estado constitucionalmente tiene el poder de decirle, se me apartan y lo retomo, vengo y lo hago de manera directa. Entender que estas son concesiones que el Estado ha dado a los particulares para que exploten un servicio público en los términos que es que yo creo, doctor, de que el presidente tiene en su pensamiento el hecho de que aquí existieron planes privatizadores que buscaron beneficiar a grupos de poder que deben de regresar a manos del Estado. El tema de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por ejemplo, porque acuérdese usted que ahí en particular existe la INE y existe también ETESAL, ¿verdad? Porque la red de distribución eléctrica le pertenece al Estado. Es que sí, tú tienes razón. En el 2000, sí creo que fue el 2000, cuando por ley mandan a separar, porque antes la CEL tenía la generación, la distribución y la comercialización, estaba integrada. Por ley se manda a separar y por eso solo se queda CEL generando. Ahora ha empezado toda una reconvención para poder volver a ser distribuidor, ¿verdad? Y ETESAL, que es la compañía de transmisión del país, ¿verdad? Que es una sola, esa es estatal, siempre se mantuvo estatal, aunque siempre se cuestionó, siendo el Estado no tenía por qué tener una razón social de sociedad anónima. Sin embargo, así ha venido funcionando hasta este momento y ojalá
volvieran nuevamente a ser 100% del Estado, ¿verdad? Creo que en ese camino van, y no estar satanizando que porque son del Estado eso les va a quitar la operatividad o la agilidad. Es que lo que pasa es que, doctor, ese fue el concepto que utilizaron los gobiernos de Arena para poder privatizar la distribución eléctrica, para poder privatizar el tema de la ¿cómo se llama? Las telecomunicaciones, en este caso la TEL. Y hoy vemos que en realidad eso fue para favorecer a grandes grupos de poder en el país. Ya esas empresas ya no pertenecen a quienes les fueron entregadas en aquel momento que eran empresarios pudientes salvadoreños. Ya pertenecen a transnacionales e internacionales. Pero en el caso de la distribución eléctrica y del transporte público de pasajeros, creo que hay una situación en la que tal vez el gobierno ha encontrado la manera de poder suavizar y ayudar a que el golpe al bolsillo de la familia más desprotegida pueda ser menor. Es correcto. Te voy a decir por qué razón. Porque son bienes estratégicos, el transporte, la energía. Tú sabes que el 80% de la población se moviliza en el transporte colectivo. Tú sabes que una persona que radique en Apopa y trabaja en Escalón, toma 3 buses de venida y 3 buses de regreso. Confrontarlo contra el salario mínimo. ¿Por qué los gobiernos siempre se han negado el incremento de tarifa? Porque golpea directamente al usuario. Entonces, por eso hace eso un subsidio, aunque aquí le quieran llamar al pasajero, al final es un subsidio. No se está pagando lo que se debe. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de servicio, porque va a llegar un momento en que vas a tocar el tema del salario mínimo, que es inevitable, sí, claro. que es inevitable. Ahí podemos también discutir muchas cosas. Entonces, yo aplaudo el hecho de regresar los servicios, en este caso de la energía, debería evaluarse. ¿Por qué razón, si son servicios públicos, por qué tienen que ser menos que los servicios privados? Además, así las pueden controlar directamente, les pueden aplicar la ley de la Corte de Cuentas, que ese es un error de concepto, creer que porque están bajo el régimen de sociedades anónimas, todas las subsidiarias, ¿verdad? No se les va a aplicar la Corte de Cuentas. Ya hay antecedentes. El dinero es del Estado y por lo tanto si hay un centavo del Estado está sujeto a una fiscalización. Ahora, ¿cuándo? Eso no se va a saber. Pero si están creyendo que jamás, por el hecho de argumentar de que son sociedades anónimas, nunca las van a fiscalizar, están completamente equivocados. Y ese es el tema, ¿verdad? Para poder entender lo que se pueda interpretar, porque no es tácito, no es imperativo, no dice vamos a aplicar medicina amarga, que fue el discurso del 2019. Allá sí dijo, vamos a aplicar una medicina amarga, vamos a tener que tomar una medicina amarga. Esa medicina amarga no la tomó el pueblo de a pie, no, esa medicina amarga la tomó aquellos que andaban metidos en actividades ilegales, grupos criminales. Claro, la medicina amarga también la tomaron sus familiares, porque definitivamente... Y aquellas personas que han resultado, dijéramos, como consecuencia del régimen de excepción. Colaboradores que lo hacían aún conociendo las implicaciones y otros que obligadamente lo hacían. Y otros que definitivamente también debemos de decir las cosas como son. En este tema de esa gran cantidad de personas que han sido capturadas, también... Hay gente que salió vulnerada en sus derechos. Creo que ese es el reto. En esa cantidad de personas no es posible que no haya violación a los derechos. No, y lo han reconocido las autoridades. Pero para mí el sistema tiene que funcionar en el sentido de identificar y ponerlos lo más rápido fuera del sistema para decir, bueno, estamos jugando. Y ahora en el tema de la economía dice si hay necesidad, es porque creo de que vaya, en el caso, estamos poniendo 2 ejemplos claros, que son claves, energía y transporte, que pueden ser parte de un manojo de medidas que pudieran comenzar a ayudar a bajar la carga económica que tiene cada familia y sobre todo la familia más pobre de este país, ¿verdad? Porque, fíjese, puede ser, estoy especulando, pero es una posibilidad
la concesión de la distribución es eso, es una concesión. El Estado en determinado momento puede decir, bueno, ¿cuánto ustedes han invertido en esto? Pues vamos a entrar a una negociación para que ustedes nos devuelvan eso. No lo vamos a hacer expropiándoles, les vamos a comprar la inversión que ustedes han hecho, ¿verdad? Y nosotros comenzaremos a prestar el servicio como Estado. En el caso del transporte público, sabemos que es un desastre, que es un desorden, que es algo que nunca cambió. Es mentira. Es el transporte público. Y ya el país requiere un verdadero transporte masivo, de calidad. Yo te aseguro, Natán, que si en este país estuviera un transporte colectivo meridianamente decente, la gente se baja de los carros. Correcto. Si pasas 8 horas metido en tu trabajo ahí en el centro, ¿verdad? El carro está parqueado. Si tú tenés un transporte masivo de pasajeros en el cual puede haber origen y destino, ¿verdad? Pues la gente lo dejaría. Pero en las actuales condiciones, yo al igual que vos, puedo olfatear que esa pueda ser una de las estrategias en cuanto a muchos le llaman la nacionalización, ¿verdad?, de los servicios públicos, ¿verdad? Ahora, constitucionalmente es totalmente permitido. A ver, el Estado tiene la obligación de prestar los servicios públicos. Cuando el Estado no puede prestarlos, entonces lo concesiona a un privado. Privado. Pero el hecho de que yo te lo concesione no denaturaliza la función de que es un servicio público. Y estás obligado a prestarlo bajo los conceptos de un servicio público. Si vos no lo prestás, habilitas al Estado a retirarte esa concesión porque no lo prestaste. Por eso es que... Pero es que además, doctor, es muy difícil creer que cuando usted concesiona ese servicio a un privado no lo va a hacer por el lucro, mientras que el Estado no lo va a hacer por el lucro, lo hace porque debe de prestar un servicio de calidad. Por eso el presidente dice, lo privado, no oigan esas voces que dicen que lo privado es mejor que lo público. Ese ha sido, como dijéramos, el eslogan que tiene el presidente, que por qué lo privado tiene que ser más, o mejor dicho, es mejor que el público. Y él lo trata de contraponer y decir al contrario. Debería de ser bajo esa óptica y bajo esa filosofía se puede inferir, efectivamente, que en el caso del transporte colectivo, ¿verdad?, pueda irse por ese lado. En el tema de la energía tiene que haber un replanteamiento. Ya en el caso de la GEO ya es totalmente del Estado. Ya se quitó al socio estratégico que tenía, que eran los italianos. Que ahora el 99%, si no es el 100%, es propiedad del Estado. ¿Cuál es lo que hace falta? Volverlo bajo el régimen estatal y no bajo el régimen privado. Ahora, sí hay cosas que creo yo que merecen la pena también y sin duda alguna habrá que buscar el concurso de todas las fuerzas vivas, porque aquí cuando se menciona el tema de incremento de salario mínimo, a todo el sector empresariado le da chorro, ¿verdad? Entonces, digo, manejar el tema del incremento del salario mínimo es algo de necesidad urgente. La canasta básica, doctor, en nuestro país anda por la básica. Estamos hablando de 900 a $1,000 frente a un salario mínimo que ronda en comercio e industria 350. Usted ve el desfase que tiene ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que la familia salvadoreña hace de todo tipo de peripecias para poder estirar por un mes ese salario. Bueno, tenés que verlo de una forma más integral, Natán. El salario mínimo, la gran empresa, o dijéramos los empresarios, pagan más del salario mínimo. ¿Qué es lo que pretende? Yo particularmente considero que el salario mínimo es inflacionario. Ahorita ni siquiera se ha autorizado el salario mínimo y ya se ajustaron los precios, ¿verdad? Y ni siquiera han dicho, pero ¿por qué no toma medida el Estado de proteger el salario real del trabajador? ¿Como cuál? Me van a decir, protéjanle el salario real en no incrementándole a los servicios básicos, agua, la energía,
la telefonía, que son servicios básicos. Eso sí lo puede hacer de manera directa. ¿Cuánto crees que puede servir una tarifa de agua? Gente que pagaba $10, ahora paga 20 o 30. Está hablando del 100%. ¿Me explico? Lo otro que tenés que ver en el caso del salario mínimo es la productividad. Si nosotros nos comparamos a nivel de región, El Salvador es el segundo país con el salario más bajo. El más bajo en Nicaragua. Sí. Ahí seguimos nosotros, el más alto es Costa Rica. Pero aquí se les olvida algo, dos factores importantes. Uno es la productividad. Nosotros somos el país que la productividad, andate al campo a ver si la gente quiere trabajar. Y muchos no quiere trabajar en esto. Entonces, la hora hombre es más cara si lo querés ver desde ese punto de vista. Entonces, el tema del salario mínimo creo que va a dar para mucho que ver en los próximos meses. Tú me decís, bueno, es que la canasta básica ronda los 900. Casi $1,000, Casi. según el Centro para la Defensa del Consumidor, la básica. No, ¿verdad? hay una sala, hay una... No la ampliada. No, pero lo que pasa es que esa es la completa, porque la canasta básica contempla 22 artículos. Productos esenciales. Esenciales, y eso ronda los $249. ¿Me explico? Y el urbano, que no sé por qué se distinguen como que si el urbano y el urbano comen igual, pero hacen una seria distinción. Ahora, ¿cuál debería ser el salario? Si te vas a lo máximo que decía como Costa Rica, $700, tendrá la capacidad del país de aguantar una subida de esa magnitud, porque al final todo incremento no lo paga el dueño del medio, lo trasladan en Natán. ¿O tú crees que aquella persona que le paga a un trabajador y le incrementa el salario mínimo, cuál es la medida automática? Bueno, si a mí me cuesta esta tasa producible en $10 y ahora con el salario va a costar 11, bueno, pero yo interpretaría ahí, en ese ejemplo que usted ha puesto, como uno de los escenarios en donde el presidente, si hay necesidad, vamos a aplicar la medicina amarga. Hay algo que le tienen miedo. Todos los ministros de Economía, aún los miembros del Comité del Consumidor, es el hecho del control y regulación de precios. Le tienen un pavor tocar ese punto, pero va a llegar un momento que si tú le dejas solo a la oferta y a la demanda sin un rol importante del árbitro, ¿cuánto te cuesta un tomate? ¿Quién controla que ese tomate, que en realidad vale 5 centavos, te lo den a 15? ¿Quién lo controla en la realidad? ¿Cuántas, y este es un llamado, cuántas empresas han sido sancionadas aquí? Producto de esa actividad. No quiero creer yo que, aunque lo he escuchado, que hay más de 150,000 procesos de investigación, pero lo que queremos ver es la sanción. Y más que la sanción, saber quiénes son esas personas que han sido especuladores, que han jugado con el hambre del país. ¿Me entendés? Es decir, cuando tú ves que al productor se le paga una miseria por un quintal de maíz y frijol, pero cuando llega a las manos de los intermediarios de este país, que son los que ganan, esos son los verdaderos negociantes del hambre con el país. O sea, a mí me parece que eso no es correcto. Estar acaparando cuando tenés todo y después lo empezás a sacar y a especular con los precios para tirarlos a la población. Ahí debe intervenir el Estado. Ahí debe intervenir. Pero eso no es control de precios, doctor. Es simplemente que funcione el mercado, la oferta y la demanda. Pero aquí hay una cosa, y se lo digo con toda la honestidad, porque hay que decir las cosas como son. El tema es de que aquí solo anuncian que van a subir el salario mínimo y todo se dispara por... No es lo que te estoy diciendo, que es un salario inflacionario. Exactamente. Ya ahorita. Y eso es lo que no debería de ocurrir y no debería de permitir el Estado. Ahí es donde
las entidades fiscalizadoras deberían de caer inmediatamente. No es posible que es más, todo el stock que tenían en este momento lo compraron a un precio distinto. Inmediatamente le metieron. Ahí es donde está el rol de crear las condiciones para evitar los abusos del mercado, ¿verdad? Yo comparto un libre mercado donde la oferta y la demanda sean lo que determinen las reglas del juego. Pero cuando hay gente abusadora, cuando hay gente especuladora sobre el hambre y la comida, ahí debería ser implacable el Estado. Implacable. Implacable. No debería de detenérsele a aquel acaparador que bajo la visión del hambre del pueblo esté, dijéramos, lucrando. De verdad, eso creo que es, como dirían en otros tiempos, ¿verdad? Salados esas personas que se lucran bajo la necesidad. Del hambre del pueblo. Del hambre. No puede ser, hombre, de verdad. Y hoy sí creo que llegó el momento de pensar en ese caso específico. Tiene que haber una política con respecto muy definida al agro, la seguridad alimentaria. Doctor, fíjese que me parece muy interesante la interrogante de Omar sobre que si, ¿qué piensa usted de traer o revivir el IRA? El IRA dejó mucho tiempo el cuestionamiento de corrupción, pero esa es persona, no la forma. Por supuesto que yo comparto el tema de un regulador o de un abastecimiento que el Estado compre al productor a buen precio, tenga la reserva estratégica y la saca cuando hay escasez para nivelar el precio. Ese es el rol que debe de jugar el Estado. Pero ¿quién juega ese rol en este momento? El que me está escuchando. El especulador, el intermediario. Ese es el que hace el rol del regulador o del IRA, si lo querés ver de ese momento, con una sola variante. Que lo hace en función de hacer dinero. El Estado no. Bueno, mire, en ese contexto es el donde yo creo de que debe de repensarse el rol que está jugando el Estado y de verdad, porque yo creo que aquí no es tema de leyes como usted lo ha venido diciendo, no es falta de leyes, es falta de aplicación de la ley. Ese es el aquí tema. Si no se cambia ese chip, ¿verdad? De que primero démosle realce al principio de igualdad y no dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley, pues. ¿A dónde está esa igualdad? ¿A dónde está si aquí es una justicia selectiva lo que hay? A vos te la aplico porque sos mi enemigo, pero a mi amigo se la voy a interpretar para ver de dónde le busco. Eso no nos va a llevar a nada bueno como país. Tenemos que replantearnos el hecho de que las reglas del juego tienen que ser jugadas, pero por los mismos jugadores. Entonces yo sí creo que este quinquenio debe replantearse más que las medidas, es las condiciones de fiscalización de cualquier otra medida que se pueda dar. Vos ves que sube la gasolina de manera, ese costo se traslada a los bienes y servicios y a los tomates, cebolla. Pero cuando baja la gasolina, vos no ves que eso se traslade inmediatamente. Por un lado sube como ascensor y el otro va en escalera. Bueno, vuelvo, insisto, es ahí donde debe de existir un verdadero rol de fiscalización del Estado, porque no es cuestión de leyes, es cuestión de la aplicación de la ley. ¿Por qué es que por ejemplo, el Ministerio de Economía, por qué es que en este quinquenio continuó esa práctica de que la gasolina subía en ascensor y bajaba por la escalera? Eso venimos escuchándolo desde Arena. Sí, igual. Y con el FMLN. Igual. Y que no sé qué, que por el famoso commodity, que no, señor. ¿Cómo es que los gasolineros no aplican verdaderamente cuando hay una bajada? Dicen, ¿por qué no nos hemos quedado con inventario? Y son reglas del juego. ¿te digo? Que lo tenés que tener. Ahí vamos a esto. Va, te dice la empresa, es que yo no bajo porque yo compré, dijéramos, caro. Compré caro y ahora que está barato tengo que acabarme mi stock. Eso, dale vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa cuando compran barato pero viene el incremento? Ahí sí inmediatamente se va para arriba. Entonces, eso es lo que no se puede
estar viendo. Creo que los instrumentos, y ahí es donde está la visión estratégica del gobernante, de fortalecer el Estado. Lo que pasa es que hubo toda una desmejoría estatal bajo el argumento de que todo lo del Estado es corrupto, es malo, no sirve, entonces dejemos con menos dientes al Estado para que éste no pueda ejercer el rol de fiscalizador. Sí. Ese es el punto de fondo que deberá de verse en este. Ya no se puede aceptar de que la gente pase 6, 7 meses en el consumidor esperando una decisión, que es el otro rubro que debe ponerle mucho, presidente. Sí. La pronta y eficaz decisiones que debe tener al defender los derechos de los derechos de las mayorías. Así es, correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la primera pausa. Hay un tema bien espinoso que quiero tocarlo con usted. Es el tema de la próxima, es a la vuelta de la esquina, conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. 31 de julio terminan este tribunal que tenemos en este momento, y bueno, hemos escuchado nada más de que se va a respetar el mecanismo de parte del presidente de la Asamblea Legislativa, que se va a respetar el mecanismo que se ha utilizado, y es el tema del 208 de la Constitución. Pero ayer platicaba con el doctor Arturo Méndez Azar y decía, bueno, si la gente no quiere, como de verdad hay que escuchar al pueblo salvadoreño, si la gente no quiere que exista en el nuevo Tribunal Supremo Electoral magistrados de partidos políticos que no lograron ni alcaldes ni diputados, o que no, o que puede ser considerado que los votos que obtuvieron fueron votos de residuos, bueno, dijo él, hay que derogar el 208 de la Constitución, y eso lo dejo planteado para que lo podamos discutir con el doctor Julio Valdivieso. 13 de junio, la próxima salida de envíos Guatemex para El Salvador. Ayer nos hablaba una amiga y paisana que estaba necesitando controlar a los ejecutivos de envío Guatemex. Les ayudamos. Quiero decirles de que nos escriben al teléfono de WhatsApp, ¿verdad? Si no encuentran o no logran comunicación con el call center de envío Guatemex, 786-216-9013, y nosotros con todo gusto les ayudamos a que tengan ese enlace con ellos. Para eso estamos, para ayudar. La próxima salida es el 13 de junio y el número 786-216-9013. Por ahí no hay falla, no hay pérdida, ¿verdad? Pero si por alguna razón tienen algún inconveniente, pues ponete el número de WhatsApp de las cosas como son. Ahí nos escriben para que puedan ustedes encontrar una pronta respuesta a alguna inquietud que tengan, necesidad de que se les atienda, de que se les envíe. A ese número nos escriben, por favor. Nos dicen, don Natán, mire, fíjese que necesito controlar a la gente de envío Guatemex y no me contestan en el call center. Entonces nosotros hacemos ese puente para que ustedes puedan tener de verdad y ser atendidos de la manera como la mística de trabajo que tiene envío Guatemex. Y la ruta de Los Ángeles, California. Todos mis amigos paisanos que ven el programa en la costa este de Los Ángeles, California, ya pueden pedir sus cajas. Empieza la recolección de las cajas el 8 de julio, pero ustedes ya pueden pedir sus cajas. Llamen al 786-216-9013 y de ahí en todos los estados de la Unión Americana donde se está prestando el servicio, ¿verdad? Bueno, la Santa Neca de la Mission, si te encuentran en la bahía de San Francisco, California, y buscas un lugar con comida casera salvadoreña, preparada en el momento, pues vayan a la Santa Neca de la Mission, en la calle Mission, cerca de la 24. Riquísima la comida de la Santa Neca de la Mission, sabrosa, ¿verdad? Y bueno, Sunset Travel, que es la agencia de multiservicio atendiendo a toda la comunidad latina de Los Ángeles, California, con boletos económicos de avión. De verdad se los digo, de verdad se los digo. ¿Quieren boletos económicos de avión? Sunset Travel. Y otro servicio además que presta Sunset. Ahí está el número de teléfono. Llamen, hagan su cita para que los atiendan de manera personalizada y que no tengan que esperar mucho para que se les atiendan, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos. Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron que este juguetito nuevo es mío? No, es la nueva flota de vehículos de Evolution Rental Service
que está a disposición para que ustedes ya la puedan rentar. Pidan ya sus pickups porque hay 3 disponibles en la nueva flota que están a disposición de cualquier necesidad que tú tengas, la playa, la ciudad, la montaña, si vienes de vacaciones, turismo médico, si vienes simplemente a disfrutar con tu familia. 310-994-2563 es el número de Evolution Rental Service. ¿Qué esperas para rentar tu vehículo con los mejores? Te lo entregan en el aeropuerto y las tarifas las mejores del mercado. Evolution Rental Service y estos hermosos nuevos pickups ya disponibles para todos ustedes. Así es que ya saben, me voy de paseo. La promoción de Look Dental Clinic para el Día del Padre, pero antes decirles que ya pueden agendar su cita para la sucursal de San Salvador, ¿verdad? El número de WhatsApp para que puedas tú ser uno de los que disfrute de los servicios de Look Dental Clinic, pues ahí está, 6028-6008. Anoten ese número porque es para hacer la cita sucursal San Salvador. Y Look Dental Clinic, sucursal Sonsonate, 7944-9703, ¿verdad? Agenden su cita y sígalo en todas las redes sociales. Y de ahí, por supuesto, ya les estaremos mostrando las imágenes cuando sea la inauguración de la clínica en la sucursal de San Salvador, ¿verdad? Recuerden que ahora la promoción 20% en obturaciones de resina, rellenos de resina para el Día del Padre. Que la sonrisa de papá no pierda su brillo. Ya saben, ¿verdad? Agenden su cita 7944-9703 para que los puedan atender así como ustedes se merecen, como los reyes de casa, como los padres que van a tener esta promoción durante todo el mes del padre, durante todo el mes de junio, en esas maravillosas instalaciones que tiene Look Dental Clinic, ¿verdad? Bueno, dos cosas, doctor, que son importantes. Lo hemos discutido, por ejemplo, Walter Araujo, Romeo Auerbach, Juan Contreras han dicho que los diputados no están obligados a votar por ternas de Arena y del FMLN. Por el artículo 208 de la Constitución, es prácticamente un artículo que creo nos permite de alguna forma poder encontrar alguna respuesta de lo que usted nos vaya a expresar. Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por 5 magistrados quienes durarán 5 años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. 3 de ellos de cada una de las ternas propuestas por los 3 partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos. El voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos de 2 ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de las cámaras de segunda instancia y no tener ninguna afiliación partidista. Habrán 5 magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no propusiera alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin la terna que faltare. Ahí en donde está el tema de si por cualquier circunstancia no se propusiere, sí, es que don Walter Araujo, Romeo Auerbach y Juan Contreras dicen que no están los diputados obligados a votar por las ternas, pero ayer me llamó la atención lo que dijo el doctor Arturo Méndez Azahara, y dijo, y yo digo que mejor lo escuchamos, ¿te parece, Ricardo? Escuchémoslo, por favor, porque así tenemos un antecedente de lo que piensa el doctor Arturo Méndez Azahara, que quiero decirle, el doctor Arturo Méndez Azahara es uno de los que le dio el aval a este artículo. Sí. Sí, él es uno de los, porque fue diputado constitucionalista, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Con todo respeto para quienes piensan diferente, la Asamblea está obligada a votar por la terna.
La facultad que, con todo respeto para quienes piensan diferente, la Asamblea está obligada a votar por la terna. La facultad que tiene es que de entre la terna puede elegir a uno de los tres. No necesariamente, pero está obligada. No hay que interpretar que así no tienen los votos y que, ok, de acuerdo, eso significa de que entonces van a quedar en libertad. No se metan a ese tipo de interpretación porque es caer en los errores del pasado, ¿no? De hacer interpretaciones erróneas de la Constitución. Entonces mejor, yo les sugiero una salida más elegante. Yo les sugiero que resuelvan radicalmente el sistema. Deroguen el 208. Derogación del 208. Ya les propusimos, cuando vimos de que no habían propuestas de reformas en abril, ya les propusimos el texto que debe tener la Constitución en como 17 artículos de la Constitución para suprimir el sistema de partidos políticos. Y tenemos 3 años para definir la forma como el soberano pueblo salvadoreño va a ejercer el poder político democrático desde cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos. No. Juan. Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por 5 magistrados quienes durarán 5 años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Ese es el primer requisito, ser elegido por la Asamblea Legislativa. 3 de ellos de cada una de las... Pausa. Vamos por pedazos. Vale, dale. ¿Por quién va a ser elegido? Léelo de nuevo. Por la Asamblea Legislativa. No dice por Arena ni por el FMLN, dice por la Asamblea. Y la Asamblea es el Pleno. Anda, seguimos. Vale. 3 de ellos de cada una de las ternas propuestas por los 3 partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Ellos proponen las ternas. Los 2 magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable por lo menos de los 2/3 de los diputados electos. 2 ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de las cámaras de segunda instancia y no tener ninguna afiliación partidaria. Segundo párrafo. Sí, seguí. Habrá 5 magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no se propusiera alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección de la terna que faltare. Remberto González, en entrevista que dio hace poco contigo, insistió en un punto que era obvio. Remberto no tiene razón ahí. Él decía, esta es mi propuesta. No, esa es la propuesta que está ahí. Es lo que dice la Constitución. Ahí se hizo bola, Remberto. Y te la voy a poner hasta más fácil, fíjate, pero acá ellos sabrán. Las propuestas entran así, lo sabe más Walter, presidió la Asamblea. Sí, hay un antecedente. Pero hay un antecedente, pero ni va a hablar de antecedente. Viene y dice, aquí tenemos un escrito de la comandancia, no, ya no es comandancia, de la Secretaría del FMLN, que trae una propuesta. Entonces lo damos por recibido y no lo dan ni porque van a ver los nombres. Y mira quién le va a dar iniciativa a la terna del FMLN. Yo no sé si Arena o Vamos le va a dar iniciativa a esa terna. No, porque es una nota del partido. Pero la tenés que recibir. ¿Solo recibir? No, si querés, no es iniciativa. Si querés ni la recibís. Fíjate que ves que viene ese talante Julio Olivo, Eugenio Chic. Y en el de Arena, Carlos Araujo, Raúl Melara. Y la carta viene remitida desde Mariona o desde el Secote. Sí, o Managua. No, yo ni siquiera la recibiera como pleno. Pues sí. Y se acabó, no va a haber terna. Ay, Celín Alaví, Carlos Araujo. Sí, pues es que por eso te quería decir. Por la Asamblea y no por los partidos políticos. Y Romeo va más allá, vea. Romeo incluso trabajó en la Junta de Vigilancia y también creo que en el Tribunal Supremo Electoral. A ver, ¿qué opinas, doctor? No, yo con el respeto de la posición que se puede tener, hay que entender que la designación, la propuesta tiene rango constitucional, está por encima de cualquiera. La facultad la tienen los partidos políticos de proponer. Quien elige son los diputados, eso estamos clarísimos, pero no por el hecho de que yo propongo la terna y de la terna a mí no me gustan ninguno de los 3, bueno, entonces lo aparto y la Asamblea elige. Si tú lees nuevamente el artículo, dije, si por cualquier causa no propusieren, entonces sí aplico. Es decir, que dejaran pasar
el término, no lo hicieran, entonces la Asamblea está habilitada. Por eso considero que la fórmula que establece el doctor Méndez Azares, miren, dejémonos de un solo. ¿Quieres transformar el formato de la forma de cómo se designan los magistrados al Tribunal Supremo Electoral? Cambiar lo que dice el 248. Quítele la hegemonía a los partidos políticos, que son los que tienen hoy por hoy, la hegemonía de proponer. El doctor les da una salida legal, dicen, deroguen el 208. ¿Sí? Y creen otro mecanismo. Quizás lo que van a hacer, más que derogar, es modificar el sistema de elección. Siempre tienen que haber una reforma profunda, por lo menos para responder separando la parte jurisdiccional de la parte puramente de administración de elecciones. Creo que es el momento oportuno para hacerse un planteamiento, porque si el 31 de julio se mantiene el artículo 208, los partidos políticos van a tener la posibilidad de proponer cada uno de las ternas que eso estén haciendo. Bueno, no es comida de hocicones, ¿verdad? ¿No? Sobre todo porque es un tema de rango constitucional. Pero además, cuando la ley hay una regla de que establece, yo quisiera que leyeras la última parte cuando dice así por cualquier causa en el 208. Sí, el 208 dice si por cualquier circunstancia no se propusiera alguna terna. No se propusiere una terna, esa es la condición. Si no hay propuestas de terna. ¿Y querrá alguien ir en las ternas de arena? Ese ya es otro tema muy particular. Pero, ¿y quiénes irían en esas ternas? Pero el tema de fondo es ese pedazo. Sí es cierto de que la Asamblea pueda apartar la terna cuando no se la proponen, pero ahí no dice, ahí dice, si por cualquier circunstancia no propusiesen, ¿quiénes? Los partidos políticos. No propusiera alguna terna. Alguna terna, ahí sí estamos claros, pero ellos van a proponer terna, así manden a Cocolito, manden a quien, con el respeto, ¿verdad?, que él se merece. el payasito. Sí, pero a cualquiera que se les ocurra, les tienen todo el derecho de hacerlo. Ahora, que no nos guste, entonces cambiémoslo. Y hoy tiene la correlación para hacerse. Claro, totalmente. Entonces, ¿para qué vas a entrar en pero ese es mi criterio, ¿verdad?, en un tema de interpretación, que si se puede, no se puede? Y es que además, fíjese usted, pueden hacer una reforma constitucional al 208. Claro. Y ahí mismo ratificarla. Y no ya está el 248 también. Ya lo hicieron, pues. Por eso digo, la cosa está chiche. Aunque si deciden respetar el método, tienen que... Pero tenés que entender una cosa. La gente no quiere el método partidario para elegir funcionarios. No lo tiene. Y entonces, por más que me digan, es que los proponen los partidos, pero los elige la Asamblea, eso es mentira. Responden siempre a una cuestión partidaria. ¿O tú crees que los que llegan por parte de los partidos políticos son inmaculados? Responden a un interés. Yo no voy a proponer como partido político a alguien que no va a representar los intereses dentro del órgano colegiado. Y ese fue un esquema que se diseñó de que los partidos se controlaran unos a otros. Pero ese esquema creo que llegó al momento y la oportunidad para cambiarlo de una vez por todas. Si no se hace, bueno, habrán perdido la oportunidad para cambiar el tema de la designación y obtener un rango constitucional. Sí, y ahí el detalle de lo que estábamos diciendo. Bueno, hacemos la última pausa y regresamos inmediatamente para las conclusiones en la plática que estamos teniendo con el doctor Julio Valdivieso. Hermanos salvadoreños,
Es tiempo de invertir en El Salvador. Soy Danfred Mejía, ejecutivo de Regresa Seguro. Tú que vives en Estados Unidos o Canadá y buscas adquirir un seguro en El Salvador para ti o tu familia, te tenemos excelentes noticias. Con Regresa Seguro puedes asegurar tu inversión, tu casa, tu vehículo o tus familiares, desde el lugar que te encuentres y sin importar tu estatus migratorio. También con Regresa Seguro puedes adquirir un programa de retiro por medio de un seguro de vida y ahorro y gozar de la asistencia Salvador del Mundo, en la cual te proporcionamos todo lo concerniente a emergencias cuando nos visites en El Salvador. Agenda tu cita al 818-745-4129. Asegura tu futuro y el de tus seres queridos con Regresa Seguro. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador. Somos Expertise, una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento o por separación por 1 o más años, poderes, permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de restricciones migratorias, partición de inmuebles, entre otros. Recuerda, somos la Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Claro. Muy bien, estamos de regreso. Tengo otra opinión, que es la del académico Rafael Goches, que la vamos a escuchar para ir concluyendo con esta idea del tema de la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que no las presenten. Pues sí. Sí, o sea, yo lo que una cosa es que no te guste y otra cosa es que no las presenten. Pues sí. Sí, o sea, yo lo que creo es que al gobierno y a Nuevas Ideas no le conviene negarle los magistrados a Arena y al FMLN, ¿verdad? No le conviene por un tema de imagen, de credibilidad, de democracia. Vaya, mira, hoy es la final entre el Alianza y el Limeño. Pues entonces el estadio va a estar en un 90% Alianza. Entonces va a decir, porque la Alianza es popular, entonces la Alianza va a poner el árbitro, que es aliancista. No. ¿Y va a ganar el Alianza? Ajá. No puede ser así. O sea, el hecho de tener una mayoría tan grande como el 85% en el caso presidencial y legislativo y todo lo demás, no significa que vas a caer en la tentación, como varios allegados al presidente están queriendo hacer, de decir, no, entonces que todo el tribunal sea de Nuevas Ideas. Claro, ellos te van a decir, no, pero es que los ponga la asamblea, que los ponga la corte, que los ponga el ejecutivo, y no los tres poderes son... Máxime cuando básicamente se trata de Nuevas un Ideas. árbitro electoral. Ajá, entonces imagínate, ¿por qué es que el presidente tiene la legalidad de su reelección? La legitimidad se le da el 85% de los votos, pero la legalidad le viene dada porque el Tribunal Supremo Electoral actual, con 4 votos y una abstención, validó el mandato de la Corte de que se aceptaran su candidatura para la reelección. Y ese tribunal, allí hay un magistrado que fue llevado por Arena, allí hay un magistrado que aunque se abstuvo, pero ahí está, Olivo firmó, tuvo que firmar y validar los resultados. Entonces, en esa forma, definitivamente no le conviene, por tema de imagen al gobierno, quitarle esa representación a Arena y el FMLN. Otra cosa es que de las ternas que propongan, elijan al más potable para ellos, ¿verdad? Pero eso se tiene que respetar por un tema estratégico también. O sea, están obligados. ¿Qué te parece esa postura del académico Goches? Es lo mismo que establece el doctor Méndez Azahar. Es decir,
los partidos tienen ese derecho constitucional de proponer la terna y la Asamblea tiene el derecho de elegir dentro de esos 3 a los que ellos consideren que es el más idóneo para el cargo, pero de los 3, esa facultad de la Asamblea, que de los 3 que propone el partido político, ellos escojan. No necesariamente en el orden que ellos lo manden, el número 1, el número 2, el número 3. Puede ser que el número 3 tenga mejor currículum que el 1. Entonces, eso sí creo yo que es facultad del ente que hace el nombramiento, porque él tiene que calificar la idoneidad de la persona para el cargo. Entonces sí, yo creo que tanto el doctor Méndez, que además estuvo en la constituyente, puede entender cuál fue el espíritu de crear eso. Creo que yo me decantaría más por el rango, que si en realidad se quiere cambiar la forma de elección, tiene que haber una reforma constitucional y ahí se acaba la discusión, ¿verdad? Lo querrás o no querrás, si la Constitución determina una forma diferente de elección, creo que no habría ya ningún... Sí, pero es que además la reforma al artículo 248 es resultado de la casualidad, pues, y eso hasta el más dundo entiende qué es por qué se hizo y para qué se hizo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Yo creo que esta es la antesala. Ahora, tienen hasta el último de julio, ¿verdad? 31. Hasta el 31, que es cuando llega el mandato de los actuales magistrados de la... Tienen hasta, pero deberían de estar electos antes. Definitivamente, o por lo menos modificado. Y de ahí viene un tercio de la Corte Suprema, ¿verdad? Viene un tercio de la Corte Suprema. Incluyendo a estos que los eligieron para tener la peña. Van a ver, llamó poderosamente la atención de que el gremio de abogados solo había propuesto uno hasta ese momento. Es posible. Y el CNJ lo está haciendo de manera privada. Eso siempre ha sido, dijéramos, complicado el tema. De hecho, yo tengo un caso muy particular en contra del CNJ, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, ya vamos a cumplir 6 años y todavía estamos esperando la decisión de la actual Sala de lo Constitucional. Entonces, esperemos saber si efectivamente se rompe esa barrera. Creo que la única forma para quitar cualquier interpretación es clarificar en la Constitución el nombramiento del Tribunal Supremo Electoral. Totalmente. Bueno, por tema de prioridades, por ahí viene la primera de el primero de los desafíos, de los retos de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar conformado el nuevo Tribunal Supremo Electoral? Ese es lo que está más mediático y también la renovación de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Esa tercera parte, ¿verdad? Que ahora se da. Vamos a ver si el mecanismo se mantiene. Hoy por hoy, los únicos 2 mecanismos para llegar a la Corte Suprema de Justicia es abogados en el libre ejercicio que hagan su elección y un listado de 15 provenientes del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, y un avistamiento de una posible reforma, yo creo que no una derogatoria, una reforma del 208. Yo lo vería por ahí, porque no tendría sentido toda la... volárselo todo. El tema, si siempre le mantiene, porque ese artículo establece el rango que le da, que es el Tribunal Supremo Electoral como el máximo, porque aunque de máximo no tenía nada, porque siempre le marcaron, dijéramos, el camino, ¿verdad? Tienen la oportunidad para separar de una vez por todas la parte administrativa en el manejo de las elecciones propiamente y la parte jurisdiccional para que esos magistrados se dediquen a impartir justicia electoral. Muy bien, perfecto. Así, las cosas entonces, doctor, le agradezco, 8 de la mañana en punto. En realidad, pues, solamente son insumos, elementos que pretenden poner sobre la mesa lo que pudiese venir más adelante, ¿verdad? Gracias, doctor, por habernos acompañado y por ayudarnos a tratar de entender una opinión nada más. Pues podrá usted no estar de acuerdo o podrá estar respaldando las opiniones, pero esa es la democracia, ¿verdad? Así es. Correcto. Así es. Gracias. Gracias, doctor. A ti, Josué.
Y a todos ustedes también les agradecemos. Hoy no tenemos radio, pero sí tenemos la noticia del día, las cosas como son. Por favor, a informarse en lascosascomosonsb.com, ¿verdad? El periódico digital, a suscribirse al canal de YouTube principal, Las Cosas Como Son, con Josué Nathan Bakis, y vamos a seguir a todas las plataformas digitales. Ya estaremos compartiendo en un ratito más algunos de los segmentos más importantes de lo que hemos discutido con el doctor Julio Valdivieso. Y por supuesto mañana, desde ya los estoy invitando, ¿verdad?, a que nos acompañen a una plática estrictamente económica, para entender estrictamente el discurso del presidente desde lo que dice y de los desafíos de lo económico. Pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Nathan Bakis. Buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.